Derechos de las personas en prisión, nuestros derechos. Mercedes Peláez Perrusca, página 31. Capítulo 3. Concepto de la Constitución. Los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de nuestro país. Permítanme, voy a cambiar. Capítulo 3. Concepto de la Constitución. Los derechos humanos de las personas que se encuentran privadas de la libertad en establecimientos penitenciarios de nuestro país se encuentran tutelados por todo el ordenamiento constitucional y por los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que de conformidad con el artículo 133 constitucional forman parte de la ley fundamental. El artículo 18, solo por delitos que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta será distinto del que se destinara para la extinción de las penas y estarán completamente separados. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir. Observando los beneficios que para él prevé la ley, las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. La Federación, Estados y Distrito Federal podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delitos de ámbito de su competencia extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de la jurisdicción diversa. La Federación, los Estados y el Distrito Federal establecerán, en el ámbito de sus respectivas competencias, un sistema integral de justicia que será aplicable a quienes se atribuya la realización de conducta tipificada como delito por las leyes penales y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad, en el que se garanticen los derechos fundamentales que reconoce esta Constitución para todo el individuo, así como aquellos derechos específicos que por condición de personas en desarrollo les han sido reconocidos. Las personas menores de 12 años que hayan realizado una conducta prevista por el delito, como delito en la ley, solo serán sujetos a rehabilitación y asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estará a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración e impartición de justicia para adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo a la protección integral y el interés superior del adolescente. Las formas alternativas de justicia deberán observarse en la aplicación de este sistema siempre que resulte procedente. En todos los procedimientos seguidos a los adolescentes se observará la garantía del debido proceso legal, así como la independencia entre las autoridades que efectúen la remisión y dependencia entre las autoridades que efectúen la remisión y las que impongan las medidas
Estas deberán ser proporcionales a la conducta realizada y tendrán como fin de la reintegración social y familiar del adolescente, así como el pleno desarrollo de su persona y capacidades. El internamiento se utilizará como medida extrema y por el tiempo más breve que proceda, y podrá aplicarse únicamente a los adolescentes mayores de 14 años de edad por la comisión de conductas antisociales calificadas como graves. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este artículo. Y los sentenciados de nacionalidad extranjera por los delitos de orden federal o del orden del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para este efecto. El traslado de los reclusos solo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada por terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especial a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de ley. 4. Capítulo 4. Conceptos en el derecho internacional. La problemática de los derechos de las personas privadas de la libertad ha dado lugar a significativos instrumentos internacionales de derechos humanos, a saber, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos 1955, el conjunto de principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión 1988, los principios básicos para el tratamiento de los reclusos 1990 y la regla de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de la libertad 1990, el numeral primero. El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos estableció que toda persona privada de libertad será tratada humanitariamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. El Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas adoptó el 44º periodo de sesiones ocurrido en 1992, la Observación General 21 respecto del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo al trato humano a las personas privadas de libertad. Dicha observación sustituyó a la Observación General número 9 del 16º periodo de sesiones 1982, a la que desarrolla en el siguiente sentido. 2. El párrafo primero del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos es aplicable a todas las personas privadas de libertad en virtud de las leyes y autoridad del Estado e internadas en prisiones, hospitales, en particular hospitales psiquiátricos, campos de detención, instituciones correccionales o en otras partes. Los Estados partes deberán asegurarse de que el principio en el estipulado se observe en todas las instituciones y establecimientos bajo su jurisdicción en donde las personas están internadas. 3. Párrafo primero del artículo 10 impone a los Estados partes una obligación positiva a favor de las personas especialmente vulnerables por su condición de personas privadas de libertad y complementaria la prohibición de la tortura y otras penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes prevista en el artículo 7º del pacto. En consecuencia, las personas privadas de libertad no solo no pueden ser sometidas a un trato incompatible con el artículo 7º, incluidos los experimentos médicos o científicos, sino tampoco a penurias o a restricciones que no sean los que resulten de la privación de la libertad. Debe garantizarse el respeto de la dignidad de las personas en las mismas condiciones aplicables a las personas libres. Las personas privadas de la libertad gozan de todos los derechos enunciados en el pacto,
sin perjuicio de las restricciones inevitables en condiciones de reclusión. Artículo 4. Tratar a toda persona privada de libertad con humanidad y respeto de su dignidad es una norma fundamental de aplicación universal. Por ello, tal norma, como mínimo, no puede depender de los recursos materiales disponibles en el Estado parte. Esta norma debe aplicarse sin distinción de ningún género, como por ejemplo, por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de otro género, origen nacional o social, patrimonio, nacimiento o cualquier otra condición. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos, el 3 de marzo del 2008, adopta mediante la resolución 1/08 el documento titulado Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de la Libertad en las Américas, en la cual establece el artículo primero la definición de privación de libertad en los siguientes términos. Cualquier forma de detención, encarcelamiento, institucionalización o custodia de una persona por razones de asistencia humanitaria, tratamiento, tutela, protección o por delitos e infracciones a la ley, ordenada por abajo el control de facto de una autoridad judicial o administrativa o cualquier otra autoridad, ya sea en una institución pública o privada, en la cual no pueda disponer de su libertad ambulatoria. Se entiende entre esta categoría las personas, no solo a las personas privadas de la libertad por delitos o por infracciones e incumplimientos a la ley, ya sean estas procesadas o condenadas, sino también a las personas que están bajo la custodia y la responsabilidad de ciertas instituciones tales como hospitales psiquiátricos y otros establecimientos para personas con discapacidades físicas, mentales o sensoriales, instituciones para niños, niñas y adultos mayores, centros para migrantes, refugiados, solicitantes de asilo o refugio, apátridas, indocumentados y cualquier otra institución similar destinada a la privación de libertad de personas. Dada la amplitud del anterior concepto, los siguientes principios y buenas prácticas se podrán invocar y aplicar según cada caso, dependiendo de si se trata de personas privadas de libertad por motivos relacionados con la comisión de delitos o infracciones a la ley o por razones humanitarias y de protección. Al respecto, es necesario referirse a los párrafos 85 a 87 de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 5 de julio de 2006, relativa al caso denominado Montero, Araguren y otros retén de Katia contra Venezuela, que establecen 85. El artículo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales en una sociedad democrática, el derecho a la integridad personal, según la cual, repito, el artículo 5 de la Convención consagra uno de los valores más fundamentales en una sociedad democrática, el derecho a la integridad personal, según el cual toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, y quedan expresamente prohibidos la tortura y las personas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En lo que se refiere a personas privadas de la libertad, el propio artículo 5.2 de la Convención establece que serán tratadas con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano. De conformidad con el artículo 27.2 de la Convención, este derecho forma parte del núcleo inderogable, pues se encuentra consagrado como uno de los que no puede ser suspendido en casos de guerra, peligro público u otras amenazas a la independencia o seguridad de estados partes. En tal sentido, los estados no pueden alegar dificultades económicas para justificar condiciones de detención que sean tan pobres que no respeten la dignidad inherente del ser humano. 86. La privación de libertad trae a menudo como consecuencia ineludible la afectación del goce de otros derechos humanos, además del derecho a la libertad personal. Esta restitución de derechos es consecuencia de la privación de libertad o efecto colateral de la misma, sin embargo, debe limitarse de manera rigurosa. Asimismo, el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la medida no someta al detenido
Ah, espera, me equivoqué. Asimismo, el Estado debe asegurar que la manera y el método de ejecución de la medida que no someta al detenido a, a angustias o dificultades que excedan el nivel inevitable de sufrimiento intrínseco a la detención y que, dadas las exigencias prácticas del encarcelamiento, la salud y bienestar estén adecuadamente asegurados. 87. Por otro lado, el Estado se encuentra en una posición especial de garante frente a las personas privadas de libertad, toda vez que las autoridades penitenciarias ejercen un fuerte control o dominio sobre las personas que se encuentran sujetas a custodia. De este modo, se produce una relación e interacción especial de sujeción entre las personas privadas de la libertad y el Estado, caracterizada por la particular intensidad con que el Estado puede regular sus derechos y obligaciones y por las circunstancias propias del encierro, en donde al recluso se le impide satisfacer por cuenta propia una serie de necesidades básicas que son esenciales para el desarrollo de una vida digna. Quinto, reglamentación en la legislación secundaria. El proceso de armonización legislativa de la legislación secundaria en materia penitenciaria con perspectiva de derechos humanos constituye un siguiente paso que tendrá que encontrarse acompañado con el diseño e implementación de protocolos de buenas prácticas penitenciarias con perspectiva de género y derechos humanos. Segunda parte. Ejercicio del derecho. Introducción. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, establece un nuevo paradigma para el ejercicio de los derechos humanos, armónico, con enfoques sensibles a la importancia de la accesibilidad a la justicia de personas, comunidades y colectividades en situación de pobreza crítica, relegación y vulnerabilidad social en América Latina. Entre esos enfoques son de hacer notar los resultados de la 24ª Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en la ciudad de Brasilia, Brasil, del 4 al 8 de marzo de 2008, en la que se dictaron las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, que establecen los parámetros para incidir en la promoción de enfoques más amplios e inclusivos orientados a instrumentar las acciones afirmativas y judiciales para dar cumplimiento a los compromisos derivados de la suscripción y ratificación del protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, conocido también como el Protocolo de San Salvador, suscrito y ratificado por el Estado mexicano. Las reglas de Brasilia desarrollaron los principios plasmados previamente en la Carta de Derechos de las Personas ante la Justicia en el espacio judicial iberoamericano, formulada en la Cumbre Judicial Iberoamericana celebrada en 2002 en Cancún, México. Las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad instauran las bases para la reflexión sobre diversos aspectos relativos a los problemas de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad y recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial. También, las 100 reglas de Brasilia refieren la necesidad de promover políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de estas personas y apelan a la penitencia de construir nuevas habilidades y competencias en todos los servidores y operadores del sistema de administración y procuración de justicia, de quienes intervienen de una u otra manera en su funcionamiento, para que su actuación cotidiana se ajuste a estándares internacionales vinculados al respeto de los derechos humanos de toda persona. La sección primera de las reglas intitulada Finalidad del capítulo 1 dispone lo siguiente. 1.
Las presentes reglas tienen como objetivo garantizar las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna, englobando el conjunto de políticas, medidas, facilidades y apoyos que permitan a dichas personas el pleno goce de los servicios del sistema judicial. Se recomienda la elaboración, aprobación, implementación y fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad. Los servicios y operadores del sistema de justicia otorgarán a las personas en condición de vulnerabilidad un trato adecuado a sus circunstancias singulares. Asimismo, se recomienda priorizar actuaciones destinadas a facilitar el acceso a la justicia de aquellas personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad, ya sea por la congruencia de varias causas o por la gran incidencia de una de ellas. El concepto de personas en situación de vulnerabilidad se encuentra descrito en la sección segunda de la Regla de Brasilia. 3. Se considera en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico, mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y culturales se encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Podrán constituir causas de vulnerabilidad Se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que, por razón de su edad, género, estado físico, mental, o por circunstancias sociales, económicas y étnicas o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. 4. Podrán constituir causas de vulnerabilidad, entre otras, las siguientes: la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza y el género y la privación de libertad. La concreta determinación de las personas en condición de vulnerabilidad en cada país dependerá de sus características específicas o incluso de su nivel de desarrollo social y económico. La privación de libertad como causa de vulnerabilidad en el acceso a la justicia se encuentra considerada las 100 reglas de la siguiente forma. 10. Privación de la libertad. 22. La privación de la libertad, ordenada por la autoridad pública competente, puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que el titular, la persona privada de libertad. Repito, la privación de la libertad ordenada por la autoridad pública competente puede generar dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia el resto de derechos de los que es titular la persona privada de libertad, especialmente cuando concurre alguna causa de vulnerabilidad enumerada en los párrafos y apartados anteriores. 23. A efectos de esta regla se considera privación de libertad a la que ha sido ordenada por la autoridad pública, ya sea por motivo de la investigación de un delito, por el cumplimiento de una condena penal, por enfermedad mental o por cualquier otro motivo. Las 100 reglas de Brasil establecen que los destinatarios de las mismas se constituyen por los responsables del diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas en materia judicial. Los jueces, los fiscales, los defensores públicos, los procuradores y demás servidores públicos que laboren en el sistema de administración de justicia, los abogados y otros profesionistas del derecho, así como los colegios y agrupaciones de abogados, las personas que desempeñan sus funciones en los organismos gubernamentales de derechos humanos, los policías y quienes desempeñan servicios penitenciarios y todos los operadores del sistema judicial y quienes intervienen de una u otra forma en su funcionamiento. Las reformas constitucionales en materia penal y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos permiten vislumbrar que las consideraciones expuestas en la Carta de Derechos Humanos de las Personas ante la justicia en el espacio judicial iberoamericano y en las 100 reglas de Brasilia sobre el acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad puedan dar lugar a líneas de política pública, particularmente en los ámbitos judicial y penitenciario.
implementadas para desarrollar protocolos de intervención con personas de derechos humanos para los juzgadores y servidores públicos penitenciarios orientados a garantizar las condiciones de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las personas en situación de reclusión. Los protocolos de intervención o de buenas prácticas para los juzgadores y servidores públicos del sistema penitenciario habrán de considerar entre sus elementos y atributos los siguientes. Inciso A. La promoción y el desarrollo de una cultura jurídica institucional bajo repito, la promoción y el desarrollo de una cultura jurídica institucional bajo la perspectiva de la constitucionalidad de los derechos humanos, entre cuyas buenas prácticas debe encontrarse el reconocimiento de la obligación de otorgar a toda persona sin discriminación alguna la información general clara y precisa sobre el procedimiento judicial o administrativo del que forme parte, particularmente de los derechos que le asisten en este procedimiento. Inciso B. Diseño de formas de comunicación transparente y comprensible, entre cuyas buenas prácticas debe incluirse el favorecer que toda persona que se encuentra en situación de reclusión tenga derecho a que todo acto comunicativo, oral o escrito, de esas autoridades se realice en un lenguaje sencillo y comprensible. Ello implica también que toda persona tiene derecho que toda resolución judicial o administrativa se redacte en forma tal que sea entendible para sus destinatarios empleando una sintaxis y estructura argumental sencilla, sin perjuicio de los requerimientos técnicos, jurídicos y necesaria la motivación y fundamentación de la resolución de la autoridad. Inciso C. Esquema de rendición de cuentas. Esquema de rendición de cuentas ante instancias públicas y la ciudadanía, entre cuyas buenas prácticas debiese incorporarse la información relativa a un reporte periódico de la gestión, criterios y resultados del mismo. B. Agilidad, eficiencia y eficacia de todos los procedimientos administrativos y judiciales. Ello implica, entre otros aspectos, el reconocimiento del derecho de toda persona al derecho a ser atendida dentro del plazo adecuado, de forma respetuosa, a ser atendida dentro del plazo adecuado de forma respetuosa, a ser escuchada en sus peticiones, solicitudes escritas a la interposición de quejas o denuncias, también a que se le promocionen de modo gratuito y accesible los formularios correspondientes para interponerlas. Asimismo, tienen derecho a recibir la respuesta a cada una de sus promociones con la mayor celeridad y dentro del plazo legal establecido, las cuales deben encontrarse debidamente motivadas y fundadas, indicando en todos los casos los plazos, autoridades o instancias frente a las cuales esas resoluciones pueden ser objetadas. Una muestra de las acciones que en nuestro país comienzan a realizarse en ese sentido la constituye una muestra de acciones. A ver, permítanme. Una muestra de las acciones que en nuestro país comienzan a realizarse en ese sentido la constituye el protocolo para juzgar con perspectiva de género, publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, haciendo con ello realidad un derecho a la igualdad. Es necesario que el Ejecutivo Federal y los ejecutivos de los estados de la Federación avancen en el diseño e implementación de los protocolos de buenas prácticas para regular la actuación de los servidores públicos penitenciarios sobre la base del respeto de los derechos humanos y la reinserción del sentenciado. En el marco de lo ordenado, en el párrafo segundo del artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que planea lo siguiente: el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Por lo pronto,
En las actuales condiciones en las que se presenta la reforma penal constitucional de 2008 y de las reformas constitucionales de 2011, se puede constatar que la exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos de las personas en reclusión hace necesario: 1. El asesoramiento técnico jurídico de las personas procesadas o sentenciadas para que se pueda garantizar su derecho al debido proceso. El asesoramiento técnico El asesoramiento técnico jurídico de las personas procesadas o sentenciadas para que se pueda garantizar su derecho al debido proceso, a la garantía de legalidad y seguridad jurídica ante las autoridades administrativas e investigadoras, ante las autoridades judiciales y también ante la autoridad penitenciaria. La conveniencia de promover el desarrollo de una política pública orientada a garantizar de modo suficiente y con la calidad idónea de la asistencia técnico-jurídica de las personas en condición de vulnerabilidad derivada de su situación en reclusión para la defensa de sus derechos humanos ante las instancias judiciales y administrativas que se resultan necesarias, a través del debido equipamiento de recursos humanos, materiales y logística a las defensorías públicas de oficio, a través de la generación de convenios de colaboración con universidades públicas y privadas, colegios o barras de abogados, entre otras, para otorgar a esas personas una de las condiciones necesarias al debido proceso, la representación legal. El hecho de que el capítulo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se titule de los derechos humanos y sus garantías hace que los derechos humanos se constituyan en derechos constitucionales exigibles y justiciables en los términos del propio texto constitucional, exigibles porque esos derechos humanos constituyen parte de las normas de nivel constitucional, tal como se decreta en el párrafo primero de la Constitución Federal. Dice: en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Justiciables, toda vez que las normas que disponen el reconocimiento de los derechos humanos como derechos constitucionales serán objeto de interpretación jurídica de inconformidad con el texto constitucional y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo a las personas la protección más amplia y según lo instituye al párrafo segundo de la Constitución Federal. Esta exigibilidad y justiciabilidad tiene a todas las autoridades federales y locales como garantes de la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. El texto constitucional decreta que corresponde al Estado mexicano prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. El apartado B del artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone el establecimiento de organismos de protección de los derechos humanos, los que conocerán de quejas en contra de actos y omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación que violen estos derechos. En el actual contexto de la constitucionalidad de los derechos humanos, los medios de exigibilidad y justiciabilidad de los derechos humanos pueden ser clasificados de la forma siguiente. 2. Medios procesales directos. Las personas en conflicto con la ley penal
tanto procesadas como sentenciadas en el contexto de la constitucionalidad de los derechos humanos, tienen el derecho de promover diversos recursos cuando se considere que la autoridad judicial o administrativa ha dejado de observar el carácter constitucional de los derechos humanos dispuestos, entre otros. En los artículos 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 o 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la controversia por la constitucionalidad entre los gobernados, las personas que se encuentran en reclusión en alguno de los establecimientos del sistema penitenciario mexicano, tanto procesados como sentenciadas, y la autoridad pública se realiza por dos causas. La condición del medio procesal directo, según la clasificación que exponemos, se desprende del sentido de la disposición fundamental que establece el artículo 1 de la Ley de Amparo, que establece, artículo 1, el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite. 1. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos, las garantías otorgadas para su protección, como la Constitución Política de los Estados Mexicanos, así como los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. 2. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal y que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencia del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección y por la Constitución Política de los Estados Mexicanos. Y 3. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente ley. Tal como puede observarse, la ley de amparo vigente, en armonía con las reformas legislativas penal o constitucional aluden, en este documento reivindica como objetivo la protección de derechos humanos de las personas. 1. Juicio de amparo directo. El juicio de amparo directo procede de conformidad con las funciones 1 y 2 del artículo 170 de la ley de amparo vigente contra, inciso A, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que ponen. Dice, el juicio de amparo directo procede de conformidad con las funciones 1 y 2 del artículo 170 de la ley de amparo vigente contra, inciso A, sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellas o que cometida durante el procedimiento afecte la defensa del quejoso, trascendiendo el resultado del fallo. B. Sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. 2. Juicio de amparo indirecto. El juicio de amparo indirecto procede, tal como lo indica el artículo 107 de la Ley de Amparo contra, inciso 1, normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. 2. Actos u omisiones que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo. 3. Actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma del juicio, siempre que se trate de, inciso A, la resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución durante el procedimiento, si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa al quejoso, trascendiendo el resultado de la resolución. Y B, actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los Estados
mexicanos, de donde el Estado mexicano sea parte. 4. Actos de los tribunales judiciales administrativos agrarios o del trabajo realizados fuera del juicio o después de concluidos. 5. Actos en el juicio cuyos efectos sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente a derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 6. Actos dentro o fuera del juicio que afecten a personas extranjeras, extrañas y las sumisiones del Ministerio Público en la investigación de delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistido, no esté satisfecha la reparación del daño. Y 8. Actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. Es importante destacar que el artículo 173 de la Ley de Amparo establece que existen violatorias al procedimiento en un juicio que de orden penal con trascendencia a la defensa del quejoso cuando se desarrolle cualquier audiencia sin la presencia del juez actuante o se practiquen diligencias en forma distinta a la prevenida por la ley. El desahogo de pruebas se realice por una persona distinta al juez que deba intervenir. Intervenga en el juicio un juez que haya conocido del caso previamente. Habiéndolo solicitado, no se le caree en presencia del juez en los supuestos términos que establezca la ley. La presentación de argumentos y pruebas en el juicio no se realice de manera pública, contradictoria y oral. La oportunidad para sostener la acusación o la defensa no se realice en igualdad de condiciones. El juzgador reciba a una de las partes para tratar de asuntos sujetos al proceso sin la presencia de la otra. No se respeta al imputado el derecho a declarar o a guardar silencio. La declaración del imputado se obtenga mediante incomunicación, intimidación, tortura o sin presencia de su defensor, o cuando el ejercicio del derecho a guardar silencio se utilice en su perjuicio. El imputado no sea informado sobre el momento de su detención en su comparecencia ante el Ministerio Público o ante el juez en los hechos que se imputan, en los hechos que se le imputan y los derechos que se le asisten. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezcan o no se reciban con arreglo al derecho. No se le conceda el tiempo no se le concede el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los testimonios señalados por la ley. El imputado no sea juzgado en audiencia pública por un juez o tribunal, salvo cuando se trate de los casos de excepción precisados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. No se faciliten al imputado todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso o se restrinja al imputado y a la defensa el acceso a los registros de investigación cuando el primero esté detenido o se pretenda recibirle declaración o entrevistarlo. No se respeta al imputado el derecho a contar con una defensa adecuada o por abogado que elija libremente desde el momento de su detención o en caso de que no quiera o no pueda hacerlo. El juez no le nombre su defensor público cuando se impida, restrinja o intervenga la comunicación con su defensor. El imputado sea indígena, no se le proporcione la asistencia de un defensor que tenga conocimiento de su lengua y cultura, así como cuando el defensor no comparezca a todos los actos del proceso. El imputado no hable o entienda suficientemente el idioma español o sea sordo o mudo, y no se le proporcione la asistencia de un intérprete que le permita acceder plenamente a la jurisdicción del Estado, o que tratándose de personas indígenas no se le proporcione un intérprete que tenga conocimiento de su lengua y cultura. No se cite al imputado para las diligencias que tenga derecho a presenciar o se haga en forma contraria a la ley, siempre que por ello no comparezca. No se le admita en el caso de la diligencia o se le cuarten en ella los derechos de la ley que la ley le otorga. Debiendo ser juzgado
por un jurado, no se integre en los términos previstos en la ley o se le juzgue por otro tribunal. Se sometan a la decisión del jurado cuestiones de índole distinta a las señaladas por la ley. No se permita interponer los recursos en los términos que la ley prevea respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento que produzcan indefensión. Al dictarse una sentencia definitiva absolutoria o un auto se refiere a la libertad del imputado, no se haya respetado, entre otros, los siguientes derechos de la víctima o ofendido del delito. Inciso A. Aunque se le proporciona asesoría jurídica y se le informe tanto de los derechos que se le asisten como el desarrollo del procedimiento penal. B. A coadyuvar con el Ministerio Público a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba, con lo que cuente tanto en investigaciones como en el proceso y a que le permitan intervenir en el juicio. C. Al resguardo de su identidad cuando sean menores de edad y por delitos de violación, secuestro, delincuencia organizada o delincuencia organizada o trata de personas o cuando el juicio del juzgador sea necesaria su protección, salvo que tal circunstancia se derive de la debida salvaguarda de los derechos de la defensa y a solicitar las medidas cautelares providencias necesarias para la protección y restitución de los derechos. La sentencia se funde en alguna diligencia cuya nulidad se haga o se haya sido establecido expresamente por una norma general seguido el proceso por el delito determinado en el auto de vinculación a proceso, el quejoso hubiese sido sentenciado por diverso delito. Se trata de casos análogos de las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. Esto fue toda. Nos retiramos porque tenemos muchas actividades. 43.